No se habla, yo puse la expresión explícitamente, no se habla de espacios públicos y vías peatonales en el centro. Pero eso lo voy a enmarcar dentro de esta otra intervención. No parece estar clara a nivel nacional. En enero del 2012 el Plan Nacional de Desarrollo establece la Política Nacional de Espacio Público para apoyar el fortalecimiento de este por ser la base de la ciudad de hoy. ¿Cuál es la política de espacio público? En el caso de las 51 hectáreas del centro histórico, hay espacios públicos, pero no era conveniente, digamos así, hacer generación de espacios públicos al exterior, sino que en casos de desarrollo de conjunto se pudiera internamente, por ejemplo, desarrollar esos espacios. ¿Por qué? Porque no se trataba más bien de hacer una costura de lo actual, recuperar la paramentación, recuperar la continuidad de alturas, etc. Y no estábamos pensando en hacer un estimativo, digamos, de déficit de espacio público para solucionarlo en el centro histórico. O sea, la pregunta de alguna manera remite tanto al centro histórico como a la ciudad, ¿no? ¿Cómo se está pensando resolver el problema del espacio público a nivel urbano? El otro tiene que ver con las vías peatonales. Es cierto, después del análisis de movilidad llegamos a la conclusión de que al existir limitaciones ya de accesibilidad vehicular, tanto por la presencia de las troncales como por el hundimiento de la avenida Colombia, consideramos que no era conveniente peatonalizar, hacer un plan de peatonalización del centro. Consideramos que las vías peatonales existentes podían quedar, pero que realmente no veíamos en las vías peatonales existentes como el paradigma para extender al centro. Sencillamente consideramos que los andenes, la presencia de pompeyanos, asegurar que uno se pueda mover por la carrera cuarta, desde la calle Quinta hasta la calle 13, y pueda hacerlo sin tener que bajarse de un andén, porque ese recorrido tendría una continuidad de nivel en medio de un andén generoso, más generoso de lo actual, que es de 80 centímetros en frente de la Merced, y de que no tuvieran lo posible interrupciones ni aún en las esquinas. Eso consideramos que es lo que estamos pensando respecto al desplazamiento peatonal, no de peatonalizar más calle en el centro, porque vendríamos a tener un conflicto entre todo lo que se está limitando de los troncales del mío, la limitación de entrar al centro por la avenida Colombia, que todavía hay comentaristas que la discuten, y adicionar a eso una peatonalización. En cuanto a lo de la ciudad, yo le cedería la palabra aquí a Alejandro. Bueno, básicamente el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico evidentemente tiene que articularse con el interior de la ciudad. El componente de espacio público del Plan Especial de Manejo y Protección debe articularse con el modelo de ciudad. Ahora, cuando nos referimos a el espacio público y la política del espacio público, pues hay dos medidas. La primera, si hablamos de política como esa idea general de qué es lo que queremos hacer, y entonces facilitar el acceso al espacio público de todos los ciudadanos, incrementar el estándar de espacio público por ciudadano, estas cosas generales que son bastante, digamos, difíciles de aprender con H. O sea, esto en última tiene que materializarse una estrategia territorial que se ha planteado en el y no es nueva la estrategia. Ya, si uno pudiera hacer un poquito de historia, me dice, mire, aquí ya desde finales de los 40, desde los 50, ya estábamos hablando de escalas de espacio público. El espacio público no es uno igual para todos, no es un solo espacio público, una mancha así gris general en toda la ciudad, no, hay unas escalas. Ya se planteaban, y arranca uno en Cali, por ejemplo, pues, con código moderno se puede arrancar. Si quiere comprar piloto, pues se echa un poquito antes para atrás con grupo. Ya empieza a ver, hay parques zonales, hay parques de barrio y hay parques urbanos. En
Cali no es más difícil encontrar eso, pero digamos que lo hay. En el mismo sistema, si uno fuera a verificar en la ciudad qué esquema el espacio público se trabaja en el marco de la política, pues hemos identificado que una de las grandes potencialidades, las riquezas de la ciudad es el aspecto ambiental. Pues está trabajando bien. El espacio público sí o sí debe articularse a la parte ambiental. O sea, no puede darle una espalda a esa riqueza que tiene. Por ejemplo, la expectativa de los parques lineales del río, empiezan a ser parques de carácter urbano, sumado a otros proyectos, por ejemplo, el aeroparque, el parque lineal del río Cali, el parque en el río Cauca, con la propuesta del Javillón, el tema de Bataclan, el tema del aeroparque. Estos parques van con una respuesta a nivel de ciudad. El centro histórico de la ciudad, en su componente de espacio público, obviando la parte del parque lineal del río, ese espacio público, si uno lo ve, es de carácter zonal. O sea, responde a esa zona. No va a responder, no va a satisfacer las necesidades de espacio público, repito, de toda la ciudad. No está pensado para eso. Por eso la propuesta que hace el PEM es bastante seria y objetiva. Decirle, oiga, es que no necesitamos probablemente abrir un nuevo espacio público aquí. La nueva manzana, este espacio público está funcionando en la lógica del centro. Tengo al parecer un gran potencial, que es el parque lineal del río. Estoy empezando a conectar la megaobra o el hundimiento y la megaobra del mismo parque. Exactamente, aquí empiezo a situarme a esa segunda escala, a la escala de ciudad. Entonces, el espacio público en el PERM debe entenderse incluido en esa lógica de ciudad. Y eso es lo que estamos intentando articular. Yo quisiera añadir ahí un par de ideas. En la definición de qué es el espacio público que da Jordi Borja, él dice que espacio público es todo lo que es la ciudad excepto el espacio privado. O sea, que todo lo que uno hace en la ciudad es espacio público excepto la construcción de casas y oficinas. Acuérdense que hasta las fachadas son espacio público. Entonces yo sí llamaría la atención porque a mí me parece que aquí hay un reduccionismo que no ha lugar. Aquí no estamos hablando de producir parques grandes. ¿Quién dijo que eso es el espacio público? El espacio público es un andén de calidad. El espacio público en las zonas de centros históricos, cuando uno está haciendo renovaciones, pedir que los edificios no construyan la primera planta o la primera planta la hagan de una calidad tal que le den transparencia para mirar para el otro lado. Es que el reduccionismo de que el espacio público es un parque de hectáreas gigantescas, párenla. Porque por ahí estamos hablando de equipamientos. Ojo, eso es distinto. Un parque es un equipamiento, no es espacio público. Y yo creo que aquí, porque de lo que se trata es hacer amable el espacio del centro histórico y su conexión con el centro, el andén, la pequeña muelita, recorran Nueva York, recorran París, allá no hay grandes espacios públicos en el centro. Hay pequeñas esquinitas, pedacitos de una cuadrita y le ponen un par de bancas y quedan unos parques de esquinita. Este maximalismo de que parque es un parque Simón Bolívar, no nos seamos bobos, eso alcanza a ser uno en una ciudad. Pero pequeños andenes, enteros, todo. Y la calidad del espacio público no es un tema solo del ancho del andén, es la superficie del andén continua para que uno no se caiga. Es que porque aquí no podemos confundir el hacer obras grandiosas con dotar de espacio público. El tratamiento del espacio público del centro histórico es una cosa de otra índole. Recorran Portugal, recorran Lisboa, vayan, miren qué están haciendo en Madrid. En Madrid, en el centro de Madrid, han aumentado la cantidad de espacio público para la gente. ¿Saben qué hicieron? Cortaron carriles para los carros, echen los carros para afuera y en el centro va a haber andenes más altos. Pero si uno no es agresivo en estas cosas, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿De qué estamos hablando? El tema del espacio público en un centro histórico es un tema de filigrana, es un tema de detalles. Y por supuesto que cada casa que se construye, que se tumba y se vuelve edificio, tiene que aportar espacio público. ¿Cómo lo hago? Pregúntenle a los arquitectos y a los diseñadores. No se trata de tumbar una manzana para hacer, pero ¿cómo les parece cuando yo integro realmente una manzana?
los predios y logro que la primera planta la hagan llena de partes por donde conectar sin necesidad. Uno construye del segundo piso para arriba. Es que estamos hablando de creatividad. Esto no es arquitectura convencional. Los arquitectos convencionales solo hacen parques y me regalan 10 hectáreas. No, ¿cómo hago un pequeño parquecito en esto que quedó la muelita? Buena parte de las culatas no se van a poder resolver. ¿Cómo las convierto en espacio público de calidad? Porque entre tener buenos grafitis o tener pintadas cosas sin orden hay una diferencia. Y el espacio público no es un tema de grandes obras, es de detalle. También llamaría la atención no confundir espacio público con la estructura ecológica principal. La ciudad se construye sobre la estructura ecológica principal. Entender la estructura ecológica y entender cómo humedales, cuerpos de agua, ríos, quebradas, eso cómo conecta. Otra cosa es qué obras de espacio público o de infraestructura hago para conectar la estructura ecológica. Pero ahora cuidado, no se trata de pavimentar toda la estructura ecológica porque eso quita permeabilidad de la ciudad y más se inunda. Es que en los últimos años ha habido mucho avance en lo que es espacio público y trabajo sobre la ciudad. Y la última cosa que diría con todo el aprecio de nuestro compañero es el Plan Especial de Manejo y Protección lo adopta el Consejo de Patrimonio, pero si el alcalde y el Consejo de la Ciudad no lo consideran, la ministra no firma nada. ¿Por qué? Porque la ministra no tiene ninguna potestad para decidir nada sobre los usos del suelo. Por eso las políticas del gobierno nacional en temas territoriales son tan inocuas. Los municipios las tendrían que demandar siempre porque los ministros, no me canso de repetirlo, son empleados del presidente, no son los jefes del alcalde. A un alcalde solo le imponen reglas de juego las leyes que se hacen para las alcaldías, nada más. ¿Por qué? Porque es que en Colombia uso del suelo solo lo deciden los alcaldes y el consejo. Y por eso se los digo porque yo lo peleé en el Consejo de Patrimonio. La ministra no tiene que aprobar el plan. Si el alcalde y el Consejo de la Ciudad y su ciudadanía no lo aprueban y no se lo apropian, la ministra ¿qué va a firmar? Nada. Para que quede como letra muerta. Entonces, lo que vale de esto es que cuando la ministra firma una resolución diciendo el Consejo de Patrimonio adopta la decisión que la sociedad en cabeza de sus autoridades tomó. Con eso lo puede meter al POT, pero faltaba más que porque una ministra firmó un acto, entonces ahora hay que volverlo POT. No, porque la ministra no le ordena nada al alcalde. Ningún ministro de ningún rango. Solo el alcalde con sus autoridades, sus entidades y el consejo pueden decir, adopto ese POT, como lo adopté, lo tengo que meter en el POT, lo tengo que volver, el Plan Especial de Manejo y Protección, lo tengo que meter como un elemento constitutivo y darle coherencia al modelo de ciudad con ese Plan Especial de Manejo y Protección y a su vez que sea coherente el Plan Especial con lo que estoy buscando de ciudad. Esa es la tarea bonita. Porque hace unos años la ministra firmaba, o el ministro, que adoptamos el plan de un municipio X, Y o Z, y si el alcalde y el consejo no deciden ponerle plata, ¿para qué firma nada la ministra? Y eso fue bien importante, porque yo creo que estos instrumentos valen cuando son instrumentos que expresan la voluntad de la sociedad, de la ciudadanía, que va a padecerlos, a disfrutarlos, a pagar por ellos, a beneficiarse. Si esos no son instrumentos que se apropian la ciudadanía, es letra muerta. La mayor parte de lo que nosotros tenemos como POTS, como plan, sigue siendo letra muerta. Entonces, convertirlos en realidad es una apuesta del alcalde, de la ciudad, de su ciudadanía, que el ministerio avala, respalda para poder acompañar gestiones y demás. Pero lo más importante es que, sobre todo, el plan sea un instrumento de las gentes de Cali.